Saludos, saludos, señoras y señores. Aquí estamos en el aire en este su programa Enfoque Jurídico Político, con la gratísima compañía de mi amiga Elvira Arias. Hola, Elvira. Buenas noches, ¿cómo se siente? Yo muy bien, muy bien. Qué bueno, qué bueno. Esta noche, como ya es costumbre, un poquito frío, ¿verdad? Pero con muchas noticias importantes e interesantes para todas las personas que nos acompañan. Seguro. De entrada, hay una serie de acontecimientos que, no sé, no son muy buenos, porque, por ejemplo, la salud del Papa cada vez se agrava más. Sí, tiene muchas complicaciones. A una edad de 88 años y con una neumonía, problemas respiratorios muy serios, bueno. Neumonía, bronquitis, el problema con los pulmones también. O sea, que Está en todo un está centro de complicado. salud con un cuidado permanente. No, los médicos han recomendado que no vaya a su palacio, sino que se mantenga en ese centro para que el cuidado sea más preciso, más permanente, más riguroso. Claro que sí. De modo que al Papa Francisco, al amigo Pancho, tocayo, deseamos que supere los problemas serios por los que atraviesa. Y todos sus feligreses hacer cadena de oración para su sanación. Sí. No sé por qué se ríe, no es suficiente No, rezar. por la cara que usted pone, ¿no? Al momento de yo decir así como un poquito incrédulo en la parte porque usted dice que no solamente las oraciones son necesarias, Por eso, sino también si fuera necesario no tuvieran los médicos ahí en su cabecera. No, pero todo va a la par, Sí, porque a veces los médicos le dicen a usted, ya usted no va a vivir por más tiempo, y cuando usted se va a su casa y las personas comienzan a hacer ayuno y comienzan a hacer oración, los milagros existen. Es que la fe mueve montaña, dice. Entonces, de modo todo que es necesario. Lo todo va de la de incredulidad mano. fue usted quien lo pensó, eso se atravesó por su mente así. Pero sí nos deseamos la recuperación de un Papa latino, primer Papa latino que tenemos, argentino. Claro que sí. Y a pesar de que hay un proceso irreversible, ninguno viviremos para siempre, pero deseamos que sí se le prolongue más la vida a un buen Papa, como es el caso de Papa Francisco. Claro que sí, auguramos sanación para él y que Dios va a hacer su obra. Sí, sí, como quiera Dios hace la obra, porque si decide llevárselo también es obra de Él. Sí, pero si Dios decide que él todavía le queda un poquito más de tiempo aquí para cumplir con sus acciones, con sus buenas obras, con su mandato, pues también. Como quiera, lo que Dios decida al final está bien hecho. De acuerdo, Y lo totalmente. asumimos con respeto, con humildad y sin cuestionamiento. Lo asimilamos, lo acogemos, lo aceptamos. A Claro propósito, que y ahí sí hago un paréntesis, porque el día de antes de ayer, mi querida madre, doña Pancha, en sus 95 años, ¡Wow! ahí estaba cumpliendo su onomático, cumpliendo su año. Mañana hay una fiesta allá en casa. Yo me la perdí, pero mis hermanos están allá todos. Y esperamos que todo salga bien y que mi querida madre se sienta feliz en la celebración del día de mañana. No, felicidades para ella, claro que sí. Y que por lo menos una llamadita por Zoom y así compartimos desde aquí también. Todo es válido. Sí, realmente yo le dije que el cumpleaños fue el 19. Y sí, conversamos, aparte de las cosas que había que hacer, la hicimos. Así es que solo esperamos que siga como está, así en salud, que siga sanita, que siga fuerte y celebrando con los muchachos que están por allá. Claro que sí, claro que sí. Dentro de todo eso, otro paréntesis, así como usted dice,
Y yo quiero tomar este momento para enaltecer a las mujeres y decir que me siento orgullosa de ser mujer y ser dominicana. Y al ver cómo las mujeres hemos ido creciendo y cómo hemos ido avanzando. Con esto me refiero a nuestra querida Jenny Berenice, quien comenzó en Santiago, Sí. se dio a conocer bien por su temple, por su responsabilidad y porque, como decía una artista por ahí, Jenny Rivera, me parece que era, es una mujer con ovarios y con los pantalones muy bien puestos. Pero no me digan que ya nombraron la Procuradora General de la Claro República. que sí, yo la felicito. O sea que felicidades para ella, muy bien merecido, muy trabajado. A mí en lo personal la admiro porque me encanta la labor que está haciendo. Bueno, Es una mujer de temple. Yo sé que el Consejo Nacional de la Magistratura se reunía hoy, pero no sabía la hora. Para mí que era en la noche. Así que es una primicia para mí. Claro que sí. Claro, Jenny ha venido haciendo un gran trabajo. Sí. Saludamos. Sustituye a otra procuradora ejemplar como fue la profesora Miriam Germán Brito. Otra mujer, Sí. Sí, excelente. que a pesar de que ahora por las redes todo el mundo quiere detractar y meter a todo el mundo en un saco, pero son mujeres que de verdad han venido a prestar una gran labor y que hay una diferencia de 180 grados con relación a lo que fueron los procuradores anteriores, sobre todo Claro ese que último de la administración pasada, que está preso, Jean Alain Rodríguez. De modo que enhorabuena para Jenny Berenice. Claro que sí. Sí, Felicitaciones para ella. Qué bien. Y no era de esperar menos, porque es una mujer que como le digo, ha trascendido y ha hecho una muy buena labor. Y hasta ahora, hasta el momento, no tiene cola que le pisen. Y es la mujer adecuada para sustituir a la señora que salió, que también tenía una trayectoria hermosa, una mujer también muy estudiada. Sí. Y que intentaron en su momento ensuciar su imagen. El Jean Alain, el caballero. Sí, la puso en una encrucijada y intentó en su momento con Danilo Medina. Hicieron como un podio donde la tenían a ella sentada haciéndole acusaciones y donde ella, con mucha educación, como le caracteriza, respondió todo y cada una de las acusaciones que le hicieron. Y retó a Jean Alain y le dijo, yo quisiera que fuera usted que estuviese de este lado para ser yo quien le estuviera haciendo las acusaciones porque yo sí tengo pruebas. Eso me encantó. La puedo citar textualmente. Dijo, si estuviéramos en una carretera de doble vía, estuviéramos hablando de usted. Exactamente, claro que sí. Eso fue histórico. Yo tuve el privilegio de estar sentado en un aula donde la profesora era la doctora Miriam Germán Brito, una materia que se llama Derecho Penal Especial, sí, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Así que me contenta que terminó como terminó, sale por la puerta grande, con una carrera a lo largo y ancho de su vida limpia, más que limpia, inmaculada. Claro que sí. De modo que la felicito y con ello me felicito y felicitamos al pueblo dominicano. Claro que sí. Felicitaciones para esas hermosas mujeres. Sin duda, que sí. Han puesto a la República Dominicana en todo el mundo a darse cuenta de que las mujeres sí podemos y que sí tenemos ese don de mando y que podemos dar a respetar no solo a nosotras mismas, sino también nuestro puesto, nuestro entorno y dar a respetar la ley, que es lo que ellas hacen. Correcto. Vamos un poquito atrás, y yo quiero, porque tenemos la imagen del Papa, quiero que la imagen quede, se ponga en pantalla, Juan, a los fines de los comentarios que hagamos, tanto de uno u otro, como él tiene la imagen ahí, pues que la pase. Bueno, ahí tenemos al Papa Bergoglio, Papa Francisco, y es una, qué sé yo, muestra de que sí, de que nuestra gente lo identifique y de que quede grabado, que en este momento sí nosotros estuvimos hablando de él. Porque
El que tiene serios problemas, y también tenemos una imagen de él, y que está en una especie de cuerda floja, es el alcalde de la ciudad de Nueva York, el amigo Eric Adams. Hay protesta en su contra después de las serias acusaciones que hay contra él. Y se ha hablado de que el presidente Donald Trump va de alguna manera a resolverle el problema en sí, pero sabe que esto es una especie de ciudad santuario y entonces como que ha permitido que los que persiguen a los indocumentados vayan un poquito más allá de lo que la gente en sí desea. Y por eso hubo una reunión ayer en el que la gobernadora, que es quien puede destituirlo, no lo destituyó como tal, pero dice que va así a fiscalizarlos más de cerca. Y la imagen la tenemos, Juan, de nuevo, ahí está ella, la gobernadora de aquí, de la ciudad de Nueva York. Y última hora, gobernadora Hochul impondrá controles sobre el alcalde Adams. Pero no lo va a destituir. No lo va a destituir. Para él es un éxito, porque después de las serias acusaciones que hay en su contra respecto a que ha sido sobornado por países, por agentes extranjeros, de gente egipcio específicamente, y qué sé yo, de qué otro lugar, pues tiene un expediente por ahí. Se ha dicho que eso lo tendrán, o que lo han detenido ahora, mientras él esté en las funciones, no sé qué pase después, ya veremos. Mientras tanto se mantiene en el cargo. Así es, vamos a ver qué pasa. Ya para él eso es un éxito. Claro que sí. De otra de las cosas que no podemos pasar por alto, antes de ir a nuestro amigo, el artista plástico Pedro Ureña, no quiero pasar por alto el escándalo que se ha dado en Santo Domingo con relación a un tal Johnny Arrendel. Johnny Arrendel, pero para hablar de ese tema tenemos que hablar desde el inicio, en base a qué sale esa acusación, o por qué él está en la cuerda floja ahora mismo allá en Santo Domingo. Porque eso es en base a un programa que estaba aquí en los Estados Unidos. En el 2023 se dieron muchos millones de dólares a diferentes países. Dentro de ellos estaba República Dominicana. Pero para decirle nada más unos cuantos de esos países, estaba Colombia, Haití, Venezuela, Guatemala, Honduras, El Salvador, Perú, México. A Colombia se le daban 389 millones. Haití 316. Entonces, ¿qué hizo Haití con todo ese dinero? Pregunto yo, ¿verdad? Porque siempre está como... Pero para la necesidad de Haití eso no es mucho dinero. Sí, pero es algo, es una ayuda, porque para quienes no tienen nada, eso es una ayuda, eso es mucho dinero. En República Dominicana dieron 49 millones. De ahí es donde viene este caballero, al que usted menciona, que es Johnny Arrendel. Johnny Arrendel. Que él está residiendo aquí en Estados Unidos, y él es quien viene y sale a hablar y a acusar a periodistas de renombre de la República Dominicana, a periodistas que tienen una trayectoria intachable en la República Dominicana, y los acusa de recibir dinero que supuestamente vienen recibiendo dinero constantemente en base al USIT, ¿es que se dice? USAID, exactamente, estamos en vivo. Sí. Dentro de esos periodistas está Uchi Lora, Altagracia Salazar, Marino Zapete, Eddie Febles y María Cela Álvarez. Ahora todos ellos dijeron que iban a demandarlo. Sí, es un programa muy viejo. Se supone que fue Kennedy que lo creó por allá. Kennedy fue gobierno en el 63. Entonces es un programa de ayuda. Pero que ahí, eso sirve para muchas cosas. Para corromper gente y hasta para dar golpes. Por ejemplo, con esos fondos se han depuesto gobiernos y se han hecho muchísimas diabluras. Supuestamente eso contribuyó para lo de el presidente Trujillo allá
El dictador Trujillo. Ya, eso fue antes, Trujillo era antes, ya a partir de ahí no, a pesar de que todos esos regímenes eran mantenidos precisamente por este tenía país. que ver, porque ese dinero viene así mismo, como usted dice, de muchos años atrás. Pero es ahora cuando muchas personas que estamos en la ignorancia, me incluyo en esa parte, de que se daba esa cantidad de dinero a países. O sea, en base a algo, pero que ese algo, como dijo Donald Trump en un video que anda circulando, donde él menciona cada cantidad que le daban a cada país y él mismo dice, pero a Estados Unidos eso no le ayuda en nada, o sea. Lo que pasa con eso es que ahora esta administración cuestiona todas esas cosas, que lo han hecho tanto demócratas como republicanos. Donald Trump, que es ahora una especie de, ¿qué te digo?, de supra, él dice que él no aprende de nada, de nadie, porque él sabe mucho y le reconoce a Claudia que sí le enseñó algo, a la presidenta de México. Entonces él cuestiona todas esas cosas que aquí eran normales, dice que va a hacer auditoría con relación a esas cosas. No creo que eso pase de ahí, porque eso lo ha hecho tanto demócrata como republicano. El problema está que al salir eso a la luz, este individuo aprovecha y por algún tipo de venganza, de celo, por algún tipo de envidia, entonces comienza a señalar a la gente que él quiere. Hay gente que a mí me merece mucho respeto allí en el país, porque hay una que está retirada, Margarita Cordero, Juan Bolívar Díaz, que fueron de la gente que hicieron un programa cuando surgió Teleantillas, que era uno de los canales más nítidos que había allá en el país. Y qué sé yo, la mañana había que escuchar a Margarita y a Juan Bolívar. Uchi Lora ha sido un periodista que tiene una cantidad de 50 y tantos años. Yo vi la cantidad de años que tiene, digo, bueno, pero ¿cuántos años tiene Uchi? Zapete, que su verticalidad está ahí y que siempre han querido. A la mujer Zapete, después de tener muchos años trabajando, la pensionaron con una pensión, bueno, y eso no se lo perdonan a Marino Zapete, queriendo cuestionarlo. Entre otros, ellos todos han dicho que van a demandar y de pronto este muchacho, después de que sale, Juan, ¿a quién tenemos? Johnny Arrendel, con estas declaraciones, ahora se echa para atrás y como un pusilánime, como un cobarde. Como la de María Ramos. Sí, arrepentido, después que ha dañado, pero no es suficiente. Pero ya hizo un daño. Claro. Ya dañó una trayectoria de toda, o sea, dañó la reputación de esas personas. No la dañó, porque sí, porque pone a personas que no conocen la trayectoria de ellos con anterioridad y lo están conociendo ahora. Ante esas personas lo daño. Ahora, quienes tenemos un poquito más de conocimiento y lo hemos visto ya con anterioridad, con muchos años atrás trabajando, y cómo se han desenvuelto en ese mundo, pues no, porque decimos, ok, él salió a hablar, pero nunca mostró prueba de nada. Él salió a hablar en base a una supuesta información que recibió, pero nunca dijo quién le dio esa información, nunca mostró pruebas de nada, hizo una acusación sin validez, o sea, y eso no se debe hacer. Hay un refrán que dice, y me gustan los refranes, que la calumnia no mancha, pero tizna. Entonces hay que echarle mucha agua al tizne para que se vaya, mucha agua y jabón. Entonces, porque una vez que se difunde una mentira, llega a una gran cantidad de público que luego no son los que escuchan el desmentido. Él ahora sí dice que no tenía prueba y se arrepiente. Juan, ¿por qué no lo ponemos en pantalla de nuevo? Porque hay que señalar, ¿verdad?, que este tipo de irresponsabilidad no se debe, ahí está él, que ahora dice, tras escándalo, periodista Johnny Arrendel, dice está dispuesto a pagar con cárcel por sus mentiras. Sí, él dice que se pone a disposición de los tribunales para que hagan sus respectivas investigaciones, pero ya él hizo la acusación, ya se puso en juego el nombre de esa persona, se puso en tela de juicio. Bueno. Esa es la verdad. Una de las personas que él mencionó y que aquí no hemos hecho mención de ella, que tiene también un buen nombre, es Altagracia Salazar. Altagracia Salazar fue de la que él incluyó. Por pasar a otro asunto, para irnos a la pausa y entonces venir con el amigo Pedro Peña,
no podemos pasar por alto la situación un tanto escandalosa y fea del representante dominicano aquí en la Cámara de Representantes, que ante un acto que él celebró en Washington, de pronto con una gran cantidad de personas, de personajes, personas importantes del país, pues pronto sale exhibiendo una bandera que no es la nuestra y que ha sido objeto de mucha crítica. Ahí está, él ha dicho que no tenía mucha razón para sacarle esa bandera, pero que alguien se la pasó. Yo entiendo que el que se la pasó es el amigo que está al lado de él, porque es representante del Instituto Duartiano aquí. Parece que él se confió de la información que el amigo le presentó, pero que un individuo que tiene la posición que tiene Adriano Espaillat no debe caer en improvisaciones como esa. O sea, no puede darse el lujo de cometer pifia tan fea como esa, que de pronto está exhibiendo una bandera que no es la bandera nuestra. Exacto. O sea, eso es imperdonable. Eso ha sido motivo para que todo aquel que tiene enemigos rabiosos en contra, yo no sé por qué, quizá por el hecho de ser dominicano. Pues. Tenemos, este país, ¿cuántos años tiene de independencia? 200 y tantos años, y primer dominicano que alcanza esa importante posición. Entonces, todos los otros para ellos sí eran buenos, ahora porque su origen es dominicano hay que destruirlo. ¿No? Así no, eso tiene mucho de envidia y eso tiene mucho de malquerencia. O sea, es preferible que se pasen la vida siendo de otro país, pero ya el hecho de que alguien tenga el origen mío es razón suficiente para descalificarlo. No creo que eso sea justo. Que no. Claro que no. De modo que la envidia es uno de los pecados. ¿Es uno de los pecados capitales? No. Yo le pregunto a ustedes, pero debe estar ahí dentro de los pecados capitales. No, eso no está ahí, ¿no? ¿Cómo que no? Debe estar... Debería, sí, pero no está. Bueno, de cualquier modo, rechazamos el que Adriano cometa pifia como esa, pero tampoco vamos a crucificarlo ya. Exacto. Y ya aprovechar eso para cuidarse un poco más. Aprovechar eso para entonces hacer de él una especie de leña, de un árbol caído. Bueno, él no está caído todavía. Claro que no, él está haciendo muy buen trabajo representándonos a nosotros aquí. Pues nosotros vamos a ir a la pausa, vamos a regresar con el amigo Pedro Ureña, si le parece. Claro que sí, vamos a una breve pausa. Querrás probarlo todo cuando visites There Should Always Be Cake. Nos especializamos en la confección de bizcochos y postres diseñados exclusivamente para tu evento especial. Trabajamos individualmente con cada cliente para
para crear una obra de arte única y sobre todo deliciosa, hecha con los ingredientes de más alta calidad. Y para tus antojitos o si necesitas un pastel al instante, visítanos y disfruta de nuestra gran variedad de postres sin la necesidad de preordenar. Estamos ubicados en el 2465 East Tremont Avenue en el Bronx. Para cada dulce ocasión, recuerda, there should always be cake. Buena noticia para los dueños de automóviles en la zona triestatal. First Class Collision de Rafael Mota Paulino en su nuevo y moderno local sigue ofreciendo la mayor calidad y garantía. Expertos mecánicos que le dejarán satisfecho en cada trabajo. Contamos con el novedoso sistema de pintado al horno. En 20 minutos, mientras tomas un café, pintamos tu carro. 3008 de Loring Avenue, esquina Boston Road, en el condado del Bronx. 718-652-6780 y 652-9219. Buena noticia para los dueños de automóviles en la zona triestatal. Ya estamos de regreso, mi gente, a este su enfoque jurídico político. Y antes de pasar con nuestro invitado de esta noche, quiero hacerle un comentario sobre algo que pasó en Detroit, específicamente en la parte suroeste de Detroit, en Michigan. Eso fue el 17 de febrero. Hubo una inundación donde cientos de personas quedaron varados en sus hogares, porque a las 3:30 de la mañana, una tubería que fue instalada en el 1930 de 54 pulgadas explotó. Uf. Esto ocasionando una inundación de casi 5 pies de agua en la calle. O sea, los vehículos quedaron con el agua le llegó a mitad de los cristales y todo estaba congelado. Todo. Ahí el equipo de emergencia tuvo que hacer un esfuerzo para sacar y salvar personas, tanto entre adultos mayores, adultos y niños. O sea que las personas, digamos usted, cuando ocurre un suceso de esa manera, de esa magnitud, en la madrugada, donde uno está durmiendo en su casa, cuando usted se despierta y se encuentra con esto, es fuerte. Terrible. Claro que sí. Es como que un poquito cuesta arriba, porque usted se acuesta muy tranquilo, muy normal, y al usted despertarse ver esto es como un poquito tedioso. Sacó a varias personas de circulación durante varios días por lo mismo, porque al estar todo congelado, eso es un proceso. Más como tenemos la temperatura ahora mismo, no nos ayuda en nada. Y se desparramó el agua y con la temperatura a muy bajo nivel lo que hizo fue convertirlo en hielo todo. Totalmente. Como hace con los ríos. Terrible. Así mismo es. Así que nada, le auguramos a las personas que han tenido o que han sufrido estos inconvenientes que por lo menos reciban la ayuda del Estado, del gobierno, de las personas prudentes y convenientes que tienen que ver con esto, para que puedan salvar algunas de sus cosas, porque hubieron casas que quedaron, el primer nivel quedó congelado totalmente porque el agua entró a sus hogares. Es algo que no es tanto de la naturaleza, pero sí una tubería de tantos años. Correcto. Yo entendía que eso le daban como un mantenimiento, ¿no? Bueno, ahora se lo dan. Ahora se lo darán. Así. Después de esa tragedia, pero entiendo que si fue en ese año, en el 1930, era ya hace un par de añitos, ¿verdad? Era prudente ya darle un mantenimiento a esa tubería o sustituirla por otra. Sí, ha habido una serie de acontecimientos terribles, porque antes de ir con Pedro, y así rapidito, en Bolivia, un autobús fue por un barranco, hubieron 30 muertos, 30. Es un número fuerte. Bueno, pues se impone que vayamos con el amigo Pedro Claro Ureña. Pedro es artista plástico, pero es un individuo muy versado. Y aquí estamos en el mes de la patria, por ahí vamos a comenzar con Pedro, hablando precisamente sobre nuestra historia patria. Creo que tenemos el 181 aniversario de la independencia. Por ahí, con más precisión lo tendremos ahora. Pedro, es un gusto tenerte. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias. Gracias a ustedes. Gracias a Elvira Arias. Gracias a ti, Francisco de León, por invitarnos a tu programa. Me siento muy congratulado con esta invitación, esperanzado de que todo esté bien. Y antes de que empecemos, desearle lo mejor a Doña Pancha, que este 19 de febrero cumplió años, esperanzado en que continúe cumpliendo muchos más. Muchas gracias, Pedro. Te lo agradezco infinitamente. Muchas gracias. Esa es la vía mía. Claro que sí, claro que sí. Se Gracias lo a ti. merece. Gracias a ti por saber. Se está entrecortando. No. Se frizó ahora, Juan. Creo que sí. No, Hay como no un lo pequeño... tenemos. Hay un pequeño delay. Sí. A ver, Pedro, ¿nos está escuchando? Sí, lo escucho clarito a ustedes. Ok. Ahora sí te escuchamos bien. Adelante. No, estoy muy congratulado con esta invitación que ustedes nos hacen y aquí estamos para responder las preguntas que nos hagan con esta conmemoración del 181 aniversario de la independencia dominicana y de otros temas que podamos tocar en esta noche. Ok, Pedro, tú sabes que en estos tiempos, qué sé yo, cada vez se hace menos mención de lo que son nuestros libertadores, de Juan Pablo Duarte. Yo cuando recuerdo en mis años de primaria e intermedia, era mucho de lo que se trataban los temas de estos hombres valientes que, arriesgándolos todos, pues lucharon porque tuviéramos un país independiente. Y qué sé yo, cada vez son como más olvidados, más ignorados. No sé si tú has notado eso. Sí. Mira, Francisco, antes de continuar, quiero hacer una observación. Mi nombre es Pedro Reyes. Reyes. Sí, yo dije Pedro Ureña. Qué laxo. No, pues Ureña es el curador en la Dirección de Cultura. Ok, ok. Corrección. Corrección. Sí, mira, sobre la pregunta que tú haces, sobre lo que se ha hecho a través de los años, que se ha ido opacando nuestros líderes y mártires y padres de la patria, pues yo creo que ha habido también un trabajo que se ha hecho para ir desvirtuando lo nuestro. No sé con qué propósito, pero es posible que eso se haga para irnos imponiendo cosas los países como Estados Unidos, que quieren ir cambiando, no solamente en Santo Domingo, sino también a nivel de toda el área, irnos cambiando nuestra reserva patriótica e ir a nosotros asumiendo lo que ellos nos proponen y nos imponen. Bueno, tiene mucho que ver también las autoridades nuestras, porque no es un secreto para nadie que los libros de texto que antes eran ricos en texto, vale decir, de los primeros cursos, de las iniciales, de la primaria, intermedia, ya esas cosas cada vez son menos frecuentes y, qué sé yo, uno recitaba lo que eran las palabras, las expresiones de Juan Pablo Duarte. Vivir sin patria es lo mismo que vivir sin honor, por ejemplo. Y eran una y otra las citas que recitábamos todos de una u otra manera. Esas cosas cada vez se van desvirtuando más y es una lástima, es una pena. Antes las escuelas hacían mucha énfasis en esa área, en esa parte de la historia. Ya ahora no se ve con esa frecuencia eso.
Se ha ido perdiendo Lo mucho que esa parte de la educación. hay otra cosa también, que en la medida que uno va investigando, uno va descubriendo cosas y ahí uno comienza entonces a cuestionar nuestra historia. Una historia que tiene muchas lagunas y en la medida que uno va investigando, pues esas lagunas van volviéndose. Por ejemplo, nosotros debimos ser república no en el año 1844, nosotros debimos ser república en el año 1809, porque en el año 1808 se da la guerra de Reconquista. Recuérdense que cuando los haitianos hicieron su guerra de independencia, los franceses se fueron una parte para Cuba, que los de Cuba después se fueron para Luisiana, ya que Luisiana pertenecía a los franceses, y otra parte cruzó para la parte nuestra, y nosotros hacíamos muchas negociaciones con los haitianos, más sin embargo, los franceses se oponían a esa negociación y de ahí viene la guerra de la Reconquista en el año 1808 y culmina en el año 1809 y era el momento preciso para nosotros ser independientes, pero más sin embargo, Juan Sánchez Ramírez era muy a favor de España y no cediéndole esta conquista a los españoles que estaban en desgracia, ya que los españoles tenían a su rey secuestrado en Francia. Y de ahí es donde viene lo que llamamos la España boba, Periodo de la que fue España boba. todo un fracaso. Sí. Correcto. Sí, la isla tuvo una especie de abandono en sí, que fue, que se de algún modo capitalizado por los adversarios, porque recuerdo que hubo un periodo en que José Núñez de Cáceres, ya eso fue antes de la invasión de los haitianos, que proclamó la independencia, pero fue por un periodo muy efímero, así se le llamó. Y a partir de ahí fue que los haitianos toman el control. Creo que en 1820, 23, en ese lapso más o menos. El 21. Ok. Mira qué sucede. Cuando se da la Reconquista en el año 1809, el abogado Núñez de Cáceres estuvo muy de acuerdo a que ese era el momento de proclamar la independencia. Pero como el líder de esa revolución en contra de los franceses era Juan Sánchez Ramírez, pues había que respetarlo. Y Juan Sánchez Ramírez se fue a favor de los españoles. Y no hubo más remedio que aceptarlo. Los españoles mandaron a Carlos Urrutia, que luego se le puso el mote de Carlos Conuco, ya que le decía a los criollos en aquel entonces que cada quien tuviera un conuco para poder alimentarse, ya que España no podía tomar el auxilio de la desgracia que tenían los criollos en aquel momento. Núñez de Cáceres proclama esa independencia, pero ¿qué sucede? Que estaba dividido en tres sectores. Había un sector que quería una independencia, pero con esclavitud. Había un grupo que quería ser independiente, pero seguir con una relación haitiana. Y el grupo de Núñez de Cáceres era los que pedían ser socio de la Gran Colombia, donde Martí era el líder de esa revolución que se estaba haciendo en toda esa área de Colombia, Ecuador, el Perú. Y había un problema porque recuérdense que Bolívar recibía dinero de Alexandre Petión. Haitiano. Entonces sí. Bolívar no podía traicionar a que le estaba cediendo los recursos en armas, alimentos, dinero. Entonces no podía apoyar esa independencia que se convirtió en efímera. Ok. Damos el salto, de algún modo,
entre lo que fue el periodo de la ocupación haitiana y llegamos a 1844, donde Juan Pablo Duarte, dirigiendo los Trinitarios, organizó a estos jóvenes y fue creando conciencia a los fines de poder tener el control de la isla, de expulsar a los haitianos. En ese sentido, pues fuera interesante que tú nos narres algo de esos acontecimientos importantísimos, que es la fecha en que realmente es nuestro punto de partida, con el famoso Trabucazo. Mira, ustedes hace un ratito tocaban el episodio que se da con la exhibición de la bandera de Espaillá, que se la exhibía y se la presentaba a Alberto Domínguez, un periodista de larga data, que hoy día es el presidente de los duartianos aquí en Nueva York. En verdad, esa era la bandera que se usaba antes, la bandera de los criollos. Esa era la bandera, porque era la misma bandera que usaba Haití, con dos diferencias. La diferencia en su diseño era que los haitianos cogieron la bandera de Francia y Dessalines le sacó el blanco, dejó el azul y el rojo. Entonces el dominicano, bueno, no éramos dominicanos todavía, éramos criollos. Entonces se volteó la bandera, quedó el azul arriba, el rojo abajo y una pequeña cruz blanca en el centro. Ahora, ¿qué hace Duarte? Duarte lo que hace en el año 1838, un 16 de julio, presenta a los trinitarios, que eran 9 todos el grupo, le presenta lo que era el proyecto libertario y al mismo tiempo le presenta una bandera que es rediseño. Lo que toma es el azul y lo va intercalando azul, la cruz blanca bien grande y el rojo intercalado. Entonces le pone azul, rojo y abajo pone rojo y azul. Y la cruz en el centro. O sea que Duarte hizo un cambio de intercalar los colores, pero siempre usando los mismos colores y la misma cruz. Correcto. Tengo entendido que quien hace de algún modo la bandera es María Trinidad Sánchez, junto con otras importantes mujeres muy afines, muy allegadas a Duarte. Bueno, y es la bandera que conocemos hoy. De cualquier modo, Pedro, si estamos diciendo de los problemas que se confrontan hoy con nuestra propia identidad, en lo que son los jóvenes, yo pienso que es un dislate y que no aporta nada en un evento importante como ese, y creo que ahí Adriano falló y ha dejado un fallo grande. Un flanco abierto para que aquellos que de manera fortuita viven arremetiendo contra él, pues ahí le da la oportunidad, sí, de que, claro que sí, de que qué sé yo decía ahorita, yo no tengo por qué atacar a Adriano, porque es el primer dominicano que llega a la Cámara de Representantes de la gente nuestro. Y eso no es un motivo Francisco, por el cual yo ir en su contra. Claro que no. Francisco, Adriano en la posición que tiene debió estar mejor asesorado. Claro. Y eso fue un evento que para mucha gente fue de mal gusto porque no lo entienden. En el caso mío, yo lo entiendo claro. Esa era la bandera que se usaba cuando nosotros todavía no éramos una independencia. Pero yo entiendo que en una conferencia, ¿verdad?, con un interés eminentemente didáctico, tú muestres como datos históricos y tratando de ilustrar, de enseñar a un público que sí lo asimila. No era el lugar ni el momento, y por eso digo que dejó un flanco abierto para que, mereciendo un poco todos los ataques de que ha sido objeto. Porque sin ese evento, sin esa exhibición de la bandera,
ha tenido permanentemente una serie de la gente nuestra, que yo no sé por qué, pero que no desperdicia una sola oportunidad para ir en su contra, entonces dándole algún motivo, pues peor. Peor. En ese sentido es que yo mi crítica se la hago a él, no porque tenga nada en sí contra él, sino porque creo que no era oportuno. Que tú lo hagas en una conferencia, que tú lo hagas tratando de educar, pero es una simple foto que se está tomando allí que no dice nada, él y Adalberto. Exacto. Él dice que no sabe ni siquiera Mira, quién le pasó la bandera, que todavía peor, que él no sabe quién le pasó esa bandera. Entonces, toma Mira. una bandera para tomarse una fotografía y no sabe ni siquiera quién se la pasa. Ajá, te escuchamos. mira, Elvira y Francisco, este programa de ustedes favorece mucho a Adriano, porque en este programa que se está tocando este tema, se le está dejando saber a todo el público dominicano y no dominicano de lo que sucedió en el momento que él saca esa bandera. Está sacando una bandera que se usaba antes de la independencia dominicana y nadie puede negarlo. Nosotros teníamos un compañerismo con los haitianos en aquel momento, que tenían una relación comercial y de amistad, que es lo que nos lleva a nosotros a crear la guerra de reconquista en el año 1808. Entonces, esa bandera era la que se usaba en aquel entonces. Y es lo que impulsa también a que los franceses tengan que salir. Es tan así que Ferrán, el general Ferrán, que era el que comandaba las tropas francesas, él mismo se dio un disparo y tuvieron ellos que salir, y luego el fallo estuvo en que Juan Sánchez Ramírez no quiso llevarse de Núñez de Cáceres para crear ahí mismo la independencia nuestra, sino que él cedió esa revolución que hizo a los españoles. Y Núñez de Cáceres le agitaba. Núñez de Cáceres era un buen abogado, así como tú, y quería aprovechar el momento para la independencia, pero no se pudo dar. Juan Sánchez Ramírez murió en 1811, mandaron un representante español, fracasó, luego mandaron otro representante y también fracasa, y ahí Núñez de Cáceres proclama esa independencia y esa república que fue efímera. Sí, una vez establecido, dado ese tránsito, nos ubicamos en el 1844, en el que se proclama la independencia sin la presencia de Juan Pablo Duarte. Tú sabes que nuestra propia gente y las contradicciones que son tan asiduas entre nosotros llevó a conflictos serios entre precisamente ese grupo que podemos decir el ala más liberal que encabezaba Juan Pablo Duarte y, ¿por qué no decirlo? La parte que representaba Pedro Santana. Tú sabes que esto conllevó a que Duarte fuera expulsado del país y que fuera la parte más conservadora, como siempre, quien se alzó con el santo y la limosna y creando cada vez situaciones más serias. Sin embargo, lo que celebramos hoy es la independencia como tal y ya no las situaciones por las que se atravesó, porque tú sabes que después de tener tal independencia de manera olímpica, fueron nuestra propia gente quien la entregaron a España nuevamente. Y entonces, sí, otro viacrucis y otro afán de lucha por liberarnos precisamente de los españoles, que fue la famosa guerra de restauración. Son los grandes pasos en sí que hemos querido en un breve espacio, qué sé yo, comentar contigo. No sé qué pueda decirnos en ese sentido con relación a lo que fueron los maltratos que sufrió Juan Pablo Duarte, a tal punto de que fue desterrado.
Mira, Francisco, cuando Duarte regresa, que regresa el 14 de marzo, ya la independencia ya estaba proclamada. Duarte regresa el 14 de marzo en la noche, hace aparición el día 15, y ese día 15 se le da la bienvenida, se proclama general de la República. Pero ¿qué sucede? Que cuando a Duarte lo envían a Baní, porque había una invasión que lo había hecho el general Gerald, que es el que destituye a Boyer. Cuando llega a Baní, ya Santana, desde mucho antes, no quería saber de Duarte y le dice, déjame algunos hombres, vete y yo no te necesito. Duarte regresa a la capital, da un golpe de Estado, porque había un conflicto que empezó en mayo, porque estaban buscando un protectorado, y esa lucha del protectorado comenzó a dividir a los que gobernaban la Junta Gobernativa. Entonces Duarte lo que hace es que da un golpe de Estado y pone a Sánchez de presidente. Entonces cuando pone a Sánchez de presidente, con la misma sale para la parte nuestra, para la parte del Cibao. Llega a La Vega, se junta con las mellizas, donde se enarboló la tercera bandera nacional, sigue para Santiago, en Santiago se topa con Mella, Mella lo proclama presidente, él lo acepta, sigue para Puerto Plata, en Puerto Plata lo toman preso, lo llevan por agua, no a pie, no por la carretera, porque Santana entendía que si Duarte iba por carretera, se le iban a sumar mucha gente, y para evitarlo, tomaron una fragata y lo llevan por agua a la capital, donde lo toman preso. Cuando lo toman preso, ya Santana tenía 62 firmas para fusilar a Duarte. Y quien le salva la vida a Duarte es un francés de descendencia judía, que era el pretamita del gobierno, que se llamaba Abraham Cohen, y le salva la vida. Y a Duarte lo mandan para Hamburgo, Alemania, y de ahí llega entonces a las Antillas Menores, y de ahí pasa a Venezuela. O sea, y hay otra cosa, cuando Santana regresa a la capital, da un golpe de Estado y se queda entonces gobernando, y en noviembre 6 lo nombran presidente constitucional de la República, y al mismo tiempo él rodea con sus hombres armados el Senado, que lo nombra presidente, y él lo esfuerza para que pongan en circulación y en su poder el artículo 210, que le daba todos los poderes unidos a Santana. Mi amigo Pedro, tú sabes cómo es el tiempo en esto. Llegamos lamentablemente al final y no nos resta más que decirte que a esto le vamos a dar continuidad, porque creo que la parte más interesante de lo que nos relata está por venir. Claro. Pero lamentablemente el tiempo se nos agotó. No me queda más que... Gracias, Elvira. No, reiterarle la invitación nuevamente, y si está dentro de sus posibilidades, continuar esta conversación el próximo viernes, que ya estaremos celebrando en sí lo que es nuestra independencia. El viernes se me hace difícil, porque yo tengo un compromiso yo tengo un compromiso. Bueno, esa cosa la hablamos nosotros ya de manera directa, porque ahora sí que llegamos totalmente al final. Allí está Juan haciendo más señas que un catcher. Un tráfico. Así Gracias que por encantado haber de aceptado la tenerte. invitación. Bueno, ya el próximo viernes continuaremos nosotros. Claro que sí. Okay. Hasta una nueva entrega, mi gente, en este su enfoque jurídico-político. Al instante, visítanos y disfruta de nuestra gran variedad de postres sin la necesidad de preordenar. Estamos ubicados en el 2465 East Tremont Avenue en el Bronx. Para cada dulce ocasión, recuerda, there should always be cake.